Hola a todos, acá estoy con Franco otra vez. La idea de hoy es seguir, darle continuidad a lo que veníamos planteando antes. Eh, Entre los dos videos em, hubo un video que hice con Denis como para aligerar un poco la carga porque siento que esto es muy denso y sé que no todo el mundo em, está muy diestro con respecto a la lógica. Entonces creí que darle como alguna especie de discusión clínica con Denis entre estas dos sesiones que tenía con Franco, que eran mucho más lógicas, em, nos vendría bien, como una especie de respiro para aquellos no tan acostumbrados a hacer un análisis tan lógico de la cosa. Em, entonces, nada, acá estamos de nuevo. La idea es al principio hacer una especie de resumen de lo que veníamos diciendo antes y luego dar unos pasitos más. Yo creo que hoy logro yo decirles lo que yo sé de esto hasta ahora, lo que yo he podido desarrollar. No está completo, pero no sé más. Así que digamos que está tan completo como lo puedo decir ahora. Em, Nada, Franco antes me estaba diciendo que le estaba cerrando un poco más la idea de que quizás P1 y Q1 no importara mucho quién lo dijera. Y yo básicamente lo que le estaba diciendo es que en realidad, digamos que me parece, yo no sostengo, hay algunos psicoanalistas, incluyendo Alfredo Edelstein, que últimamente están sosteniendo que no hay dos personas en el dispositivo. Yo no comparto esa idea. Yo creo que de hecho hay dos personas en el dispositivo y de hecho me parece que no tomar eso en cuenta puede llevar a algunas complicaciones, sobre todo en cuanto al ejercicio del poder, porque digamos que si no hay dos personas, entonces no se diferencia em, claramente, ¿no? Qué piensa uno y qué piensa el otro, por decirlo de una manera muy rápida y bruta. Entonces, yo no quiero decir que acá no hay dos personas y tampoco quiero decir que P1 y Q1 y R1 y todo esto que estamos diciendo no lo dice alguien, ¿no? Yo eso no es lo que estoy intentando decir. Yo estoy diciendo, sí, alguien lo dice, de eso no hay duda, yo no tengo duda de que alguien lo dice, porque de hecho, o sea, si no, estuviese todo como medio en el aire y digamos que en verdad todo esto, digámoslo así, ya está escrito y lo que nosotros hacemos al decirlo es actualizarlo, digamos, es decidir un subconjunto de toda esa posibilidad de decir, pero me parece que en el psicoanálisis importa justamente lo que efectivamente se dice. Entonces no es que no hay alguien que dice P1 ni hay alguien que dice Q1, sino que nosotros no tomamos eso en consideración al momento de em, buscar su lógica, que es lo que a mí me parece que buscamos hacer en el análisis. Em, no sé si querías hacer algún otro comentario sobre esto, Franco. No, me parece súper bien eso. Eh, Me parece muy bueno esa diferenciación que haces. Y sí, como te decía, que me parecía sólido, por no encontrar otro término, de que justamente una sola persona puede traer esa estructura tal, eh, armarse esa estructura y dependerá lo que viene después, o también puede armarse esa estructura en el análisis a partir de los dichos de esta persona, digamos, y los dichos del otro, y se arma la estructura de esta. Ahí hay algo importante a diferenciar, que es que, o sea, esto nosotros necesitamos que sea entre dos. O sea, nosotros necesitamos que el tejido del análisis sea entre dos, entre el analista y analizante. Entonces, digamos, para no reducirlo a una especie de cognitivismo, a una especie de un sistema que está como de cierta manera dentro del paciente y que habría que corregir, ¿no? Sino que más bien se trata de un tejido y la interpretación justamente da, digamos, em, ese entre dos, porque justamente, digamos,
Em, Tomás de Praeter, que seguí ahora con la traducción, me parece que lo dice muy bien cuando dice algo como que el psicoanalista enuncia la intención del paciente antes de que él la sepa, ¿no? O sea, cuando el analista dice, ¿será que eso que tú me estás diciendo quiere decir esto otro? Y el paciente dice, sí, yo nunca lo había pensado, ¿no? O sea, ahí la enunciación de parte del analista viene antes de la realización por parte del paciente de su propia intención. Entonces Ujú, ahí se establece un entretejido donde está, digamos, un poco indisociable de a quién le pertenece esa intención, porque la interpretó el analista primero, la realizó, digamos que lo primero que hace es realizarla el paciente de una manera cifrada, luego el paciente, el analista la descifra y luego el paciente la asiente. Y ya en ese momento, digamos, con esas torsiones tenemos un tejido entre dos, donde ya, digamos, que se vuelve indisociable de a quién le pertenece, digamos así, esa interpretación de la intención. Em, entonces, digamos, para ir recordando lo que habíamos dicho antes, entonces teníamos P1 y Q1, eh, que esto yo pienso que es como el establecimiento de referentes para una significación común. O sea, esto es lo que nosotros vamos a tomar como dado, ¿no? Dado P1 y dado Q1. Y eso como se hace un análisis, bueno, el paciente lo dice o el analista también lo puede decir. Lo importante es que eso se comparta, digámoslo así. Y para eso nosotros como analistas es importantísimo que tomemos muchas veces la palabra del paciente, digámoslo así, o tomemos sus definiciones. em, Porque efectivamente nosotros tenemos que partir de ahí, no de, digamos, no precisamente nuestra teoría. Entonces ahí hay como silencio del analista porque el analista todavía no está funcionando aún, sino que tenemos P1 y Q1, que son dos proposiciones que de alguna manera u otra intentan articular un saber, y se realiza una especie de interpretación que yo la defino como la introducción de una tercera proposición que permite hacer un giro a partir de Q1 y llegar a no P1, ¿no? Entonces antes teníamos P1 y Q1, a partir de Q1 hacemos un giro. A partir de Q1 y mediante R1 hacemos un giro que nos lleva a no P1. Em, yo esto lo llamo quizás un giro literal o un giro litoral. Y esto lo estaba comentando un poco en la discusión clínica grupal esta que llevamos adelante en Patreon, y estábamos diciendo que quizás ahí justamente es donde entra, Elio dijo que ahí quizás justamente era donde entraba la atención flotante, ¿no? En el sentido de que quizás ese R1 lo que es un elemento de los márgenes, literal, ¿no? Litoral, ¿no? O sea, de la frontera, digamos, o sea, de los márgenes, ¿no? Alejado de P1 y Q1 que estaba en el medio de esa referencia, entonces algo más bien alejado. A partir de la atención flotante, nosotros agarramos algo alejado, lo ponemos en el centro, ¿no? Rescatamos el R1 de los márgenes, lo ponemos en el centro y a partir de él negamos una de las proposiciones anteriores. Ahí no ha terminado la interpretación todavía, sino que más bien después de eso nosotros tenemos que agrupar P1 y Q1, P1 y no P1, ¿no? Y por eso ahí es justamente donde entra la importancia, digamos, de las paréntesis, de que nosotros como analistas podamos decir, ok, al mismo tiempo P1 y no P1, y eso solo nos es lícito hacer a partir de la suspensión del principio de explosión, ¿no? La suspensión del principio de contradicción a nosotros nos permite decir, y además a nosotros, de nuevo, yo como paciente puedo hacer esto, ¿no? Yo como paciente puedo decir, P1 y no P1. Eso a mí me recuerda a esto otro, ¿no? O esto yo asocio con esto, o esto capaz se debe a esto otro, ¿no? Pero ahí lo importante es tomar P1 y no P1 de una manera unitaria, que, digámoslo así, si nosotros fuésemos a pensarlo desde la lógica clásica, esa unidad sería una especie de bomba, ¿no? Que fuese a explotar, digamos, en cualquier momento, porque después de eso se puede seguir cualquier trivialidad.
Entonces, acá digamos que tenemos un equívoco, ¿no? Tenemos P1 y no P1, eso es un equívoco. Pues evidentemente no podemos encontrar un sentido unívoco al cual identificar la contradicción. Y nosotros como analistas, o sea, el dispositivo analítico, mejor dicho, el dispositivo analítico dice, bueno, a partir de las contradicciones nosotros capaz podamos decir algo. Y ese algo, digamos que yo lo llamo A. Y me parece que va muy bien con el objeto A. Entonces hasta ahora tenemos P1, Q1, después tenemos Q1, por lo tanto R1, por lo tanto no P1, y después tenemos la agrupación, la unidad del decir de P1 y no P1 al mismo tiempo, y nosotros decimos eso quizás quiera decir algo. Y ahí lo importantísimo, evidentemente, es que nosotros le digamos, ok, ¿qué? ¿No? El paciente es el que nos tiene que decir, bueno, ¿y eso qué querrá decir? Cuando el paciente dice que querrá decir eso, ahí es donde nosotros recién tenemos lo que yo llamaría el significante. Cuando el paciente define, le da como una especie de definición, de sentido a eso, es que no, o sea, nosotros tenemos el significante. ¿Por qué? Porque a partir de esa contradicción, el paciente está aceptando que esa contradicción quiere decir algo. Entonces, voy retrocediendo un poco, tenemos eh, eh, este, la agrupación de P1 y no P1, que justamente está habilitada por el concepto de inconsciente de Freud. Yo creo que esto no se puede hacer sin el concepto de inconsciente de Freud, porque el concepto de inconsciente de Freud es justamente lo que te permite alojar intenciones contradictorias dentro de una misma persona, ¿no? A partir del inconsciente de Freud nosotros tenemos que todo caso es inconsistente, ¿no? Porque si todo el mundo tiene un inconsciente, entonces todo el mundo, de alguna manera u otra, tiene tendencias contrapuestas, digamos, dentro de sí. Entonces, a partir de la posibilidad que da el concepto de inconsciente de hacer una unidad inconsistente, ¿no? Nosotros, hasta ahí Freud, ¿no? Me parece que ahí es donde entra justamente, digamos, el giro lacaniano, donde dice, bueno, pero contame un poco más de eso. O sea, básicamente Freud, acá tú tienes una contradicción. ¿Cómo la vas a intentar resolver? ¿No? Y lo importante acá es que nosotros no seamos quienes leemos, ¿no? Pero sí em, que habilitemos la posibilidad de lectura al paciente, ¿no? Nosotros le decimos al paciente, mira, léeme esta cosa contradictoria que tú me acabas de decir. Em, Cuando el paciente cae, digámoslo así, en nuestra trampa, porque es una trampa donde nosotros le decimos, bueno, en rigor después, digamos, de una contradicción se puede decir cualquier cosa. Es decir, que el paciente nunca va a estar equivocado en lo que dice, pero sí, como analistas, nosotros nos vamos a agarrar de ahí para interpretar algo, ¿no? Entonces nosotros básicamente le estábamos diciendo al paciente, dime algo que yo voy a poder interpretar que tiene que ver con tu caso. O sea, aliméntame con algo que a mí me servirá de interpretación. Yo a esto lo pensé como la apertura del otro, con mayúscula, en el análisis. Em, el sentido lo da el interpretante. Y acá, no sé si querías decir algo antes de que yo meta otro concepto. Sí, dos cosas. Sí. La primera, que esto que dijiste justamente tiene que ver con la lógica, con los argumentos. Es decir, cuando yo hice las fórmulas, denotaba que hacía falta más respuestas. Es decir, hacía falta más diálogo, más elementos para seguir trabajándolos, porque si no, el
culmina ahí, en la contradicción, digamos. Entonces hay que meter más, eh, en términos así vulgares, más palabras, por así decirlo. Y otra era que vos mostraste ahí para todo público la estructura que armaste y yo te había comentado cómo era que decías que Q1, entonces R1, entonces no P, sería gramaticalmente estaría mal escrito, habría que conjugar luego de hacer Q1, entonces R1 y R1, entonces no P1. Eso entonces para que quede bien en claro, para estar bien gramaticalmente, digamos. Eso. Ok, sí, digamos que quizás a mí me parece que esto que dijiste como de la lógica de que sí, efectivamente, digámoslo, en la lógica clásica, a partir de una contradicción no se pudiera decir más, ¿no? Y a mí eso me parece interesante en el sentido de que nos lleva a mí, por ejemplo, a mí no me queda claro, no sé si tú lo sabes, Franco, pero a mí no me queda claro cuándo efectivamente supuestamente explota, ¿no? Porque No, el sistema explota antes de que se encuentre la contradicción. Porque si explota antes, entonces, como, o sea, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Como la especie del edificio derrumbado? ¿O explota en el momento donde nosotros damos cuenta que una contradicción existe? yo creo que explota, por así decirlo, antes de llegar a la conclusión contradictoria, en la última premisa, por ejemplo, en este caso, Claro, cuando se... y ahí Ujú, me parece que básicamente como trabaja la mayoría de los psicoanalistas es date cuenta que estás ardiendo, terminamos la sesión. O sea, ajá. fíjate cómo a través de este mecanismo nosotros pudimos ver que tu sistema está explotado. Y eso es ridículo porque el paciente ya sabe que está ardiendo, por eso está viniendo análisis. O sea, él no necesita que le recordemos que tiene contradicciones, él ya lo sabe. La cuestión es justamente, bueno, ¿y ahora cómo se da un paso más? Porque el problema es que Claro. frente a la contradicción muchas veces el paciente prefiere recular. Nosotros acá le estamos diciendo, no, 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 aventúrate. Eso por un lado. Y por el otro lado, de la cuestión más sintáctica, yo no sé todavía, ¿no? Porque yo tengo la idea de que quizás, a ver si por acá lo tengo dibujado de alguna manera, claro, de que quizás la cosa funcione un poco así, ¿no? Como que en R1 lo que se produce es un giro, ¿no? Em, Acá pongo unas elipsis en el medio porque efectivamente podemos tener otra cosa en el medio, no sé, pudiéramos tener R, perdón, no R, S, T, U, eso no importaría. Lo importaría sería, digamos, que aquí hay una cadena y lo que importa aquí es la especie de twist, el giro que está acá en el medio, que nos lleva de vuelta al inicio, pero nos lleva a la negación del inicio, a la negación del origen. Em, y no sé muy bien dónde van las paréntesis, y eso es importante, dame un segundo, porque esto eh, Ujú. se pone, justamente alrededor de esto se pone interesante, porque, digamos, me parece muy bien que esté señalando que en este momento la R1, el R1 es el problema. Y vamos a ver después cómo es el problema, porque yo no sé bien, quizás después o quizás lo sepas ahora, o quizás lo puedas ver después, pero yo tengo la sospecha de que quizás este R1 es todo el problema. Digámoslo así, este R1 es la especie de, ¿cómo se llama esto? De, de sombrero, de mago que pone el Vos sabés análisis. que Sí, sí, en parte yo pensaba eso, pero también analizando, en realidad también Q es parte del problema, digamos, porque Q, al darse Q necesariamente se da R, digamos, es como toda una cadena que se empieza a armar también. Pero sí, creo que... ah, ojo porque no sé si es necesariamente se da R. Acá hay, yo creo que esto conviene en realidad todo esto es especulación, digámoslo así, porque acá nosotros tenemos que seleccionar qué es P1, tenemos que seleccionar qué es Q1, tenemos que hacer cuál es el R1 que nos va a permitir a nosotros hacer este giro interpretativo, ¿no? Em, claro. pero digamos que sí, el punto, por eso yo ubico, digamos, el comienzo de la interpretación acá.
¿no? En el sentido de que para mí esto es lo, digamos, lo más problemático y, digamos, la especie de magia que utilizamos casi, ¿no? O sea, cómo nos utilizamos del lenguaje nosotros para distorsionarlo de cierta manera y lograr este efecto un poco raro. Porque si nosotros nos pensáramos como una especie de espejo que le estamos devolviendo al paciente P1 y Q1, lo que nosotros estamos, digamos, digamos que si nosotros fuésemos un mero espejo, nosotros le dijéramos al paciente, bueno, P1 y Q1. Pero nosotros somos como una especie de espejo mágico, ¿no? Que le decimos al paciente, bueno, yo vi tu P1 y vi tu Q1, pero ahora yo te voy a regresar Q1 y te voy a encadenarlo con no P1. ¿No? Ujú. O sea, voy a ver este mismo que tú dijiste, pero lo voy a invertir. Encima es interesante porque la Q es lo mismo que la P, pero dada vuelta, por así decirlo, Claro. gráficamente, ¿no? Y sería bonito además no ponerle este palito acá abajo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, esos son, gracias por darte cuenta de eso, yo no me había dado mucha cuenta de eso. Seguramente, por ejemplo, si es una de esas cosas editoriales, ¿no? Que cuando lo vayas a publicar, por eso a mí me gusta, digamos, tener una editorial, porque me puedo encargar de ese tipo de cosas, pero la tipografía que se utiliza cuando se vaya a imprimir esto estaría buenísimo que no tenga ese Mira numerito, vos, ¿no? claro, Eh, sí. problemas del control. Pero de todas formas sería, si bien puede ser, y que tengo que escuchar a ver qué me comentas de esto de los el círculo que hiciste en, en el gráfico anterior, sí, sería el que estaba dado vuelta a la hoja. Yo creo que se puede graficar tranquilamente todo esto que vos planteás, siguiendo, por así decirlo, la gramática tradicional para, por cuestiones formales, pero capaz que tenga que escuchar después bien eso de lo que me comentás. Esperemos que sí se pueda. Yo apostaría que no se puede por algunas cosas que siguen ahora. Bien. Em, entonces, regresemos, ¿no? Tenemos esa primera interpretación, que es la interpretación, digamos, engañosa, la interpretación moebiana, si quieren, donde se distorsiona a través, perdón, a través de un nuevo elemento R1 o mediante un nuevo elemento R1, se distorsiona la intención del decir, digamos así, ¿no? Porque Q1 quiere decir algo que contradice lo que se había dicho anteriormente. Entonces, ahí nosotros le presentamos, ¿no? Ahí sí como medio espejo le presentamos al paciente una contradicción y a partir de esa contradicción le decimos, bueno, ahora es tu turno de hablar, ¿no? Ahí me parece que recién ahí estaría buenísimo pensar la asociación libre, ¿no? Porque efectivamente quizás, o sea, si nosotros tomamos el principio de no contradicción, digamos, en serio, podemos decir que a partir de ahí se puede decir cualquier cosa. Eh, pero sería de alguna manera sostener el principio de no contradicción, pero no el principio de explosión, ¿no? Em, entonces, acá tenemos, después que el paciente efectivamente dice algo, es decir, le da, em, no sé si estaría bien decir le da un contenido, pero sí define, ¿no? Lo que es esa a partir del P1 y no P1, dice P1 y no P1, por lo tanto S1, ¿no? Y ahí eso a mí me parece además una definición quizás interesante del significante, ¿no? Porque no es una mera contradicción, sino es el sentido que el paciente da, o no el sentido, es el elemento que es la manera que el paciente nombra esa contradicción, ¿no? Es lo que el paciente nos puede decir de esa contradicción. Y a partir de eso nosotros evidentemente podemos colegir un sentido. Y ahí viene, yo diría que ahí es donde se establece la transferencia. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde empieza este hablar entre dos. Tipo, acá ya desde este momento de que los dos decidieron dejar de lado el principio de explosión y decir, a Ujú, partir de una contradicción se puede decir algo, en el momento de que se sí. dice ese algo, yo diría que en ese momento estamos en transferencia. No porque uno ame mucho al otro ni nada así, sino porque se permite decir algo a partir de la contradicción.
Y ese decir algo a partir de la contradicción es un decir algo entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque ninguno de los dos se puede adjudicar la autoría, digámoslo así, de ese decir, pues es a partir de una contradicción. ¿Y cómo te vas a tú a autorizar a decir algo a partir de una contradicción? ¿No? Es como si yo de repente dijera, o sea, como es completamente antifilosófico, en el sentido de, porque, digámoslo así, porque esto, a ver, digamos, porque este mate es negro y no negro, entonces yo amé a mi madre. Es como eso, denle medicación a esa señora. Eh, pero es justamente lo que nosotros nos proponemos en un análisis, ¿no? O sea, tenemos una contradicción y a partir de esa contradicción el paciente va a decir algo y nosotros vamos a interpretar algo a partir de eso que el paciente dijo a partir de una contradicción. Em, entonces, la transferencia, como ahí en cierto sentido, como la disolución de los individuos y también, digamos, la puesta aparte, en el sentido de el alejamiento, digamos así, el no tomar en consideración el principio de explosión. También ahí, perdón que te interrumpa, justamente esto que vos decías se puede aplicar mejor en términos lógicos, esto de que no se puede decir, no se puede tomar autoría a partir de una contradicción, en sentido de que si yo tomo la autoría a partir de la contradicción, eh, rompo la contradicción. El principio sería, yo creo estar negando el principio de no contradicción al decir hay una contradicción, dejarla ahí y decir, yo la postulo, es mi contradicción, ahí yo estoy utilizando el principio de no contradicción nuevamente. Entonces estaría contradiciéndome en cierto punto. No, no entendí, ¿me Eso, dices de nuevo? sí. Si primero se postula entre ambos que, eh, a ver, si en primero entre ambos se postula que Acá se puede hay una contradecir, no hay contradicción, problema. Sí, acá claro, se puede contradecir y nosotros identificamos una contradicción. Ok. ahí empezamos a jugar con otras reglas allá, lógicas, otras reglas. Ya rompimos el principio de explosión, ahora decimos, bueno, ahora hay contradicciones. Si yo me adjudico de que esto es mío, entonces esto no puede ser no mío. Es decir, esto no puede ser no mío. Y para decir esto, que esto no puede ser no mío, necesariamente estoy utilizando el principio de contradicción. Ok. Claro, ahí, pero ahí hay una pregunta que te estás haciendo que no hemos explicitado, que sería la pregunta de si la contradicción es del paciente o no. Y tú lo que estás diciendo es, esa pregunta está, no pudiéramos decir, no, esa pregunta está forcluida, esa pregunta está precluida, porque no hay manera de discernir si es del paciente o no. Claro. Ok, sí. Y bueno, y rápidamente sería que no basta con negar el principio de no contradicción, porque si uno lo niega, lo está también utilizando para negar, digamos, al principio de no contradicción. Si uno niega el principio de contradicción, ya, si uno niega el principio de no contradicción, uno está utilizando el principio de no... O sea, tú estás diciendo que solo se puede negar el principio de no contradicción utilizando el principio de no contradicción. Esa es una de las posibles. La otra postura que había denotado que me marcaban es que se lo puede negar únicamente afirmándolo y negándolo a la vez. Em, ok, yo no sé, este tema lo trabaja de Praetere, por cierto, y Ujú. a ver, creo que básicamente él dice que ese es el argumento que da Aristóteles. O sea que la única manera de negar el principio de no contradicción es utilizándolo. Y por eso él lo supone para todos los diálogos. Pero no sé si eso es verdad. Pero sí, digamos que quizás acá, digamos, a partir de el establecimiento de una contradicción dentro del tejido textual, digamos así, em, la, lo importante, digámoslo así, es que eso tenga un sentido y se diga como, ahora qué? ¿No?
Ujú. Igual la pregunta de sobre si esa contradicción es mía o no es interesante porque hay pacientes que efectivamente te dicen que no, que esa contradicción no es verdadera. Eh, y eso sería algo que también habría que tomar en consideración. Eh, yo no sé muy bien cómo, creo que ahora voy a intentar esbozar quizás alguna respuesta, pero eso es complicado. Puede ser, es decir, por lo que me comentás, como que consideran que sintácticamente el valor atribuido a P y no P en este sistema de, digamos, lógico no son contrarios y que el verdadero contrario de P es otro tipo de P. Que no, supongamos, acá tiene el no P con un guión y sintácticamente no es lo que él considera como la negación, digamos. En ese sentido también era algo que marcaba como que se puede quedar dentro del principio de no contradicción desde la perspectiva sintáctica, es decir, diciendo, no, en mi sistema la negación no se marca de esta forma. Igual no sé si eso es verdad porque ahí, o sea, tendríamos que asumir que como otro tipo de contradicción, dices. No, decía como que eh, la persona esta se dio, digamos, no P, pero el símbolo no P en realidad no es la contradicción de P, básicamente. Pero no sé Sintácticamente, qué quiere decir eso. O sea, ¿cómo no P eh, no va a ser la contradicción de P? En realidad, digamos lo mejor, la contradicción de P no es no P, la contradicción es P y no P. claro, sí. Digo, la contrapositiva, digamos, Sí. sí, la contrapositiva de P no sería no P en el sistema sintáctico de esta persona. Esto en Claro, términos metal. Eh, pero el problema es que ahí necesitarías dos tipos de negación. Sería una negación falsa y una negación verdadera, digamos así, o menos verdadera o algo así. Y eso introduce otro elemento. Jean-Michel Bapro lo resuelve así. Em, no sé, Mira vos. sí. De hecho, creo que trabaja con tres, si recuerdo bien, tipos de negación. Em, Ah, claro, sí, claro. La negación fuerte y la negación débil. Claro. sigamos un poquito más. Sí. Em, ok, y esto, digamos que acá empiezo a hacer como un poco de magia. Esto está en el video anterior, tú todavía no lo has escuchado, Franco, pero transferencia y metáfora em, tienen la misma etimología. Em, entonces, em, y además, digamos que en la lógica y en la matemática hay una especie de transferencia de verdad, de valor de verdad. De hecho, pudiéramos pensar la lógica como una transferencia de valores de verdad. O sea, como las reglas para transferir la verdad bien, digámoslo así. Ujú. Como las condiciones para transferir bien la verdad de las proposiciones. Em, entonces, si nosotros, o sea, en el momento donde nosotros decimos, interpretamos a partir del equívoco y decimos P1 y no P1, en ese momento donde nosotros decimos que eso es verdad, ¿no? Porque efectivamente lo estamos enunciando y nosotros estamos diciendo, bueno, a partir de eso, ¿qué? Claro, ¿Cuál es la implicación a partir de esta verdad? Em, yo creo que ahí, si efectivamente, o sea, tenemos asociación libre, se puede decir cualquier cosa, ahí hay una especie em, de que o sea, hay una especie de transferencia casi trivial de la verdad, en el sentido de que a partir de si a partir de una contradicción se puede decir cualquier cosa que se diga después de una contradicción será verdad. Y hay una transferencia casi, digamos, omnipotente, pudiéramos decir así, de la verdad. claro. Y aquí hay como otra cosa que yo no logro ver como completamente bien, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo decir una contradicción sino metafóricamente? Entonces tenemos acá como una especie de una revelación de una verdad a partir del establecimiento de una contradicción, que también es lo que sucede, por ejemplo, en los argumentos hacia la existencia de Dios, por ejemplo, de San Anselmo, que después retoma Santo Tomás y después retoma un
montón de veces más, pero es el tipo de cosa de para que algo se mueva, tiene que haber alguien que lo mueva, y para que ese alguien que lo mueva tiene que ser movido por alguien anterior, y así van yendo hacia aquel movedor o motor inmóvil, y ese motor inmóvil, una contradicción, claramente, ese motor inmóvil, porque ya habías definido em, que si ese motor inmóvil, ese punto cero, digamos así, de la razón, ese punto cero de la contradicción, nos, nos da o le da pie a los que argumentan eso para decir, bueno, por lo tanto, Dios. ¿No? Entonces ahí también tenemos esta especie de verdad revelada a partir del establecimiento de una contradicción, que es básicamente lo que estoy diciendo que también, por lo menos en este esquema que estoy dando, este esquema lógico que estoy dando del psicoanálisis, sucedería. La cuestión es, ¿qué pasa si encontramos otra falla en la Matrix? ¿No? Y acá es donde a mí me parece que vienen las cosas interesantes. Porque me parece que eso se puede resolver, digamos, de dos maneras diferentes. Pero pensemos esto, que, digamos, la pregunta, ¿no? Sería si ese significante, recordando que significante es aquello que se dice como implicación de una contradicción, ¿no? Si eso que se dice a partir de la implicación de una contradicción es lo mismo que lo otro que se dice, digamos, si ese S1 es lo mismo que ese S2. ¿Cuál es la relación entre aquello que se dice a partir del encuentro de dos contradicciones? Digámoslo así. Identificamos una contradicción, decimos algo a partir de ello, identificamos otra contradicción, decimos algo a partir de ello, utilizando este mismo proceso pero con P2. ¿No? Entonces, digamos que hasta acá, como se puede ver, sí, hasta acá tenemos proceso, un primer proceso, donde tenemos P1, Q1, Q1, por lo tanto R1, por lo tanto no P1, agrupamiento P1 y no P1, eso se dice al mismo tiempo y se establece como verdad. Se dice, bueno, pero digamos algo más al respecto. El paciente dice S1 y después comienza el proceso otra vez. Tenemos P2, que no lo tengo escrito acá, pero ustedes se lo pueden imaginar, solo tenemos que cambiar el 1 por 2, entonces tenemos P2, Q2, Q2, por lo tanto R2, por lo tanto no P2, tenemos en conjunto P2 y no P2, y eso lo hacemos verdad, digamos así, o lo postulamos como verdad, y a partir de eso viene algo y a partir de ese viene algo, el paciente nos dice algo y tenemos, bueno, un A que se establece como S2. Y la pregunta que Ujú. yo estoy haciendo ahora es si S1 es igual que S2. ¿Qué tipo de relación hay entre S1 y S2? Que, digamos, que es una pregunta que no tiene ningún tipo de sentido en la lógica clásica porque es ¿qué tipo de relación hay entre dos interpretaciones de contradicciones diferentes? Y de hecho es como... em, digámoslo así, en algo monoteísta, la respuesta sería muy fácil, porque tendríamos que decir que S1 y S2, digamos que son lo mismo, en el sentido de que como puede haber solo uno, pues mono, ¿no? Como puede haber solo uno, entonces eso tendrá que ser igual, porque solo hay uno. Y por eso, en la zarza ardiente, Yahvé justamente lo que dice es yo soy el que es, o yo soy lo que soy. Es, digamos, agarra esa especie de redoblamiento sobre sí y él dice, bueno, acá lo que estamos estableciendo es una especie de igualdad, yo soy lo que soy. Entonces, eh, Freud a esto tenía respuestas, ¿no? La respuesta que entiendo yo que es clásica de Freud acá es el trauma y el complejo de Edipo, ¿no? En un caso en particular, todas las cosas dirigirían hacia un mismo punto, que sería el punto traumático, mientras que a un nivel más colectivo, todos esos traumas remitirían a un trauma primordial, que es el que se arma con el complejo de Edipo, mientras que entiendo yo que Lacan nos da el objeto A
para que justamente no tengamos respuestas frente a a la relación de S1 y S2. ¿Por qué? Porque acá, no sé si ven, por lo menos acá, esto me parece que lo escribí bien, y ven que bajo, no tengo subíndices del A. De hecho, es la única escritura que no tiene subíndices hasta ahora. Em, el A sigue siendo el mismo porque además es una suposición por parte de nosotros que verdaderamente nosotros nunca llegamos a decir, porque nosotros justamente no le decimos al paciente qué es este A, sino que habilitamos este lugar de A para que el paciente pueda decir algo al respecto, sabiendo nosotros que va a ser algo siempre fallado, porque ¿cómo vas a decir una contradicción? Digámoslo así, ¿cómo le vas a dar sentido a una contradicción? Y acá dije algo como muy muy poético, que es los desarrollos en psicoanálisis son escrituras reveladas sobre el vacío. Eso está lindo. Entonces, si tenemos efectivamente dos significantes, podemos tomarlos en serio, y nos preguntamos, yo acá me pregunté qué relación tendrían, si es de conjunción, si es de disyunción o si es de causalidad. Freud busca intervenir desde la certeza, porque el otro es insuficiente. Justamente el concepto de inconsciente hace a la insuficiencia del otro. Entonces Freud, desde su saber y desde estar en un punto cero de razón, él puede decir la verdad sobre eso. Y em, acá es donde creo que, bueno, se entiende hasta ahora, o no sé si tienes algún comentario hasta ahora, porque ahora, digamos que lo que sigue son em, las dos Sí, respuestas. yo creo que se entiende totalmente. Estaba pensando eh, que se me viene mucho concepto de magnitud, de matrices, para pensar justamente el S1, el S2, el P1, todo lo que viene de P1s y todo lo que viene de los P2 y Q2, digamos. Me hacía pensar mucho eso, pero bueno, estaba tratando de improvisar algo, pero sí se entiende. Si me preguntas a mí, quizás el tema de las matrices entre más bien ahora, en lo que estoy diciendo ahora, que sería qué tipo de relación hay entre S1 y Claro, sí, S2. en ese sentido, ahí, en esa Ah, perspectiva, digo. ok. Y creo que acá, digamos que hay dos maneras de hacerlo, y acá es donde entra de nuevo el problema de este R1 que nosotros habíamos metido antes. Lo digo porque necesitamos tomar, esta es la parte más compleja, de hecho es tan compleja que yo llegué hasta acá. Digamos, no sé Ujú. decir mucho más a partir de esto, pero yo, digamos que apostaría a que hay por lo menos estas dos respuestas frente a qué relación hay entre S1 y S2, ¿no? Entonces, de nuevo, para hacer una especie de resumen, digamos por décima vez, disculpen que sea tan redundante, pero quiero que esto quede muy claro. La cuestión es encontrar mediante dos proposiciones interpretativas que llevan a la contradicción, es decir, R1 y R2, encontrar dos, digamos, dos voces en la contradicción, digámoslo así, dos decires a partir de la contradicción, es decir, a partir del vacío de significación. Entonces, es como si nosotros estuviésemos escuchando dos voces en el desierto, y lo digo de esta manera porque además Juan Bautista al principio se define como una voz en el desierto, o sea, es una voz en el desierto aquello que anuncia la venida de Jesucristo. Entonces, acá tenemos, a partir de dos torsiones literales, que serían R1 y R2, encontramos dos voces en el desierto, que el paciente nos dice qué carajo querrán decir esas voces en el desierto. Entonces, tenemos qué fue lo que el paciente escuchó de esas voces, qué fue lo que el paciente pudo interpretar de esas voces en el desierto. Tenemos dos de ellas y ahora nos vamos a proponer, digamos, tomarlas en serio en el sentido de juntar las dos y decir, ok, tenemos estas dos cosas, ¿cómo se relacionan?
quizás acá hay algo muy interesante, que es que Lacan prescribe desde antes que no se pueden relacionar de una manera muy simple. Y quizás eso justamente es lo que quiere decir que no hay relación sexual. Que no hay una manera simple de relacionar S1 y S2 haciendo como si fuese una especie de multiplicación. Sino que más bien, por ejemplo, acá yo uso la, em, acá yo digo vuelta de O, y esto no sé por qué lo dije, vuelta de O en por lo tanto. Entonces, la primera opción, voy con las dos opciones. La primera opción sería esta, ¿no? Hasta acá. Esta sería la conversión de esta O, ¿no? S1 o S2, esta O, en un por lo tanto, ¿no? Que tendríamos S1, por lo tanto S2, ¿no? Como si desde acá se originara, como si aquí tuviésemos un origen, desde donde vamos a tener S2. Entonces acá se ve que colapsa la retroacción del S1 y el S2 para establecer no una bidireccionalidad que hay acá, ¿no? S1 a S2, S2 a S1, sino una unidireccionalidad que va de S1 a S2, ¿no? Que esto sería, em, claro, yo me hacía pis en la cama cuando tenía 8 años porque a los 6 a mí mi padre me había regañado, me había retado de tal manera de que yo me hice pis en los pantalones en ese momento y entonces eso que pasó a los 8 años, que sería el S2, es un síntoma, o sea, digamos, es la continuación, es la consecuencia de este trauma anterior, que sería el trauma de cuando mi padre dijo algo que me hizo a mí hacerme pis dentro de mis pantalones. ¿No? Ahí lo que estamos estableciendo, ahí nosotros resolvemos el problema de cómo se relacionan S1 y S2 estableciendo una causalidad. S1, por lo tanto, S2. Y acá yo escribí que se acaba el juego, porque esto se pudo haber interpretado en Q1, por lo tanto R1, por lo tanto no P1. ¿No? Em, ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros estamos haciendo, o sea, eh, si efectivamente esto lo reducimos, ¿no? Si acá lo que nosotros hacemos es una reducción de esto. Y por esto, de hecho, yo acá apostaría, Franco, por cierto, que acá vendría capaz la cuestión del vel alienante. Eh, pero capaz eso lo podamos hablar después, pero para que lo vayas quizás Ujú. pensando. Em, Acá, ¿no? Si esto lo reducimos a una especie de por lo tanto, yo tengo la idea de que quizás esto se pueda reducir a esto. Entonces todo este trabajo que hicimos en el medio es un trabajo sufriente, nada más, y medio al pedo. O sea, es Es básico. decir, si se establece la relación S1, S2 de una implicación, todo lo que se hizo es al pedo. Eso es lo que decías. Claro, yo aquí Bien, escribí, hay caminos desviados mentales que provocan sufrimientos. claro. ¿No? Ajá. Y acá puse que el intruso fue el R del otro analista. ¿No? O sea, este fue el problema. ¿No? Em, si me preguntas como muy en detalle, mucho más no te sé decir. Ojalá tú o alguien más sí. Hay un tema que estoy denotando, pero no sé si decirlo ya o después en relación a esta implicación S1, S2. Dale. Bueno, que dada S1, sí, necesariamente se da S2, pero por la estructura de la implicación, digamos, material, el S2 se puede dar, en este caso, sí, si se plantea así seco S1, por lo tanto S2, el S2 se puede dar independientemente sin que se dé S1. Sí, entonces para que se dé S1, sí o sí tiene que estar S2, pero se puede dar S2 sin que esté S1. Entonces, o se plantea diferente S2, por lo tanto S1, o, o se lo piensa ahí, se piensa entonces que de dónde sale el S2, digamos.
Es decir, para que haya S2, sí o sí tiene que haber S1. Si planteo eso, entonces la implicación tiene que estar al revés, es decir, S2, por lo tanto S1. Ok, sí. em, Pero igual, creo que es un cambio así nomás de dos sí, términos, de dar vuelta nomás. De lo que vos querías decir es exactamente eso. sí. Em, Porque esto, quizás, digamos, algo que puedo decir más de esto es que quizás esto, digamos, que se vaya de ese, y esto a mí me pareció lindo escribirlo así, porque ese capaz sea el sujeto también, ¿no? Que vamos como del significante o del sujeto quizás al significado. Quizás este tipo de lógica em, sea lo que comúnmente se llama la lógica psicótica, ¿no? ¿Por qué? Porque va, digamos, del significante al significado. Y digamos que por eso toda esta vericueta que hacemos con el significante parece al pedo, porque, o sea, tenemos el signo que solo con el signo bastaría. Todo esto otro son como castillos en el aire. Em, pero necesitamos nosotros, como analistas, hacer todos estos castillos en el aire para ver cómo eso después colapsa. Pues a lo que a nosotros nos interesa diagnosticar, justamente lo podemos diagnosticar es acá. Es a partir de haber hecho todo esto y haber hecho este proceso que nosotros podemos lograr un diagnóstico. O sea, no es primero diagnóstico y después tratamiento. Es que como respuesta, o sea, nosotros lo que diagnosticamos es la respuesta al tratamiento. Es qué pasa cuando ponemos a relacionar, digamos, dos torres de castillos en el, o sea, de castillos en el aire. ¿Se arma un castillo o se tumban las dos torres? Básicamente sería la pregunta, ¿no? O sea, quizás otra manera de decirlo es que esto es como una especie de receta, ¿no? Para distorsionar las palabras y la pregunta es cómo responde el caso a las distorsiones de palabras, ¿no? ¿Las acepta o las rechaza? Ujú. A toda esta ridiculez lógica clásica que estamos haciendo, ¿qué hace con eso el paciente o el caso, digamos? Y después habría otra opción, que esta me parece que está un poco más linda, que es la metaforización. Yo no entiendo por qué acá puse O, si te soy sincero. Eso, ahora regresamos ahí. Pero acá también puse metaforización del O, porque antes, ¿te acuerdas que dije vuelta del O en por lo tanto? Ahora estoy diciendo metaforización del O a meterlo especularmente en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros teníamos el O, este es el O, y lo metemos adentro de sí mismo, digámoslo así. Eh, entonces tenemos, digamos, el ser del ser, o el vacío del vacío, o todas estas, la nada nadea, todo esto de lo que sufren los filósofos. Porque acá hasta cierto punto me parece que lo que nosotros quizás estamos encontrando son como, digámoslo así, estamos llegando a, digamos, la lógica fundamental del caso, ¿no? Mirá vos. Porque lo que estamos diciendo es, en este caso, la lógica fundamental, digámoslo así, es implicación o es eh, metáfora sería o algo así, ¿no? Claro. Sí, si es implicación, necesariamente entonces el S1 tiene un carácter mítico, es como que está ahí, independiente de S2, y está ahí. No sabemos, por lo menos
por esa estructura de dónde sale. Em, ok, claro, por lo que me decías de la implicación y porque en la implicación, digamos que... em, Habría que decir más para saber de dónde salió ese uno, digamos. pero sabemos de dónde salió el S1, ¿no? De toda esta vericueta. Ujú, ujú, claro, claro. Pero ya en todo este resultado, digamos, el S1 queda, digamos, como eh, más allá de este S2, ¿Por qué? porque S2, eh, porque el S1 se puede dar sin este S2. En ese sentido, digo, más allá. Sí o sí, cuando S2 aparece, sí convoca al S1, eso sí, necesariamente. Pero puede quedar en S1 y S1 y nunca aparecer el S2. Puede ser que S2 no aparezca, que sea falso, pero S1 se da, digamos. Me interesa esto que estás diciendo de que quizás el S1 es mítico acá. Si te soy sincero, creo que no lo entendí muy bien. Em, En realidad es como una interpretación que le doy, ya, no. Pero más que nada era esto que decía nomás de que se da independientemente de S2, pero lo de mítico es como una interpretación de las muchas que pueden haber, ¿no? ok, En sentido de que es el anillo que, o el núcleo, en ese sentido decía mítico, como que ese uno es el núcleo para que se den todos los otros, ¿no? A partir de ese parte todo nada más. Y ese se puede dar solo, sin necesidad de los otros, por eso parte, digamos, por sí mismo. ok, déjame decirte cómo pienso la otra opción, Sí, sí, porque sí. quizás ayude, ¿no? Entonces, digamos que el cambio que yo estoy, o sea, las dos opciones que estoy proponiendo serían que en uno, o sea, esa O, ¿no? Se vuelve implicación y en otro esa O, digamos que se incorpora, ¿no? Se redobla la apuesta. Entonces, digamos que esta, digamos que se redobla, pasa a ser paréntesis, ¿no? Porque, o sea, acá hay uno, acá hay como un círculo, ¿no? Entonces, Sí, uno, si tenemos dos, ¿no? Uno pasa a ser paréntesis y la otra pasa a ser este losange que está en el medio, que sería, evidentemente acá estoy escribiendo en la lógica del fantasma, ¿no? Em, ¿Y por qué sucede esto? Porque acá, digamos que lo que propongo es que no es que S1, por lo tanto S2, sino S1 barra S2. Digamos que esto está completamente barrado. Em, es decir, vos sos más partidario de esta segunda, digamos, conseguís que, ¿Por qué? eh, no, pregunto, digamos, ¿sería más partidario de esta segunda opción? No, y te Ah, miro feo porque creo que tengo que explicar un poco mi mirada, un poco violenta. Em, Porque me parece que justamente lo importante es no establecer en esto como una especie de estética. Esto, bien, de hecho, lo hablamos la semana pasada, o sea, o en la otra sesión, y por eso quizás a la audiencia le parezca eh, que quizás no va mucho, o sea, capaz la audiencia entienda un poco más que tú en este momento, Franco. Em, claro, pero porque justamente me parece que acá es importante que no establezcamos una estética de cuál es mejor o cuál es peor, porque me claro, parece bien, que en la medida de que nosotros establecemos que la psicosis es peor que la neurosis, que es la única manera que yo lo he escuchado, porque a mí me parece muy interesante que, digamos, nosotros los analistas no tenemos juicios, no tenemos prejuicios, pero,
digamos, si en un congreso de psicoanalistas yo creo que serían muy pocos, o sea, si hacemos como una especie de encuesta, serían muy pocos los que se identifican como psicóticos o como perversos, casi todos se identificarían como neuróticos y para mí ya eso entraña una especie de estética, ¿no? Estás diciendo cuál es mejor o peor a partir de decir con cuál te identificas tú. Entonces, em, yo no diría que soy partidario de esta, sí capaz diría que quizás el tema es que toda esta, digamos, toda esta vericueta capaz se justifique porque es la única manera de llegar acá, ¿no? Capaz sea un poco más fácil llegar a esto, porque esto está como un poco más corriente, pudiéramos decir, ¿no? Pero quizás esto sea un poco más difícil justificar, digamos, esta división entre S1 y S2, que por cierto estaba pensando que quizás acá venga el nivel de la alienación, porque el nivel de la alienación, si os recuerdo bien, lo que hace es una especie de separación, de una disyunción excluyente y al mismo tiempo, no, a ver, era La una, imposibilidad de una alternativa, digamos. Una disyunción en donde era imposible optar por una de ellas. Y bueno, y la estructura era que había una implicación entre dos elementos en donde el antecedente no podía elegirse si se hacía una disyunción exclusiva. ¿verdad? Regresemos a eso después. Esto, la, a ver, la metaforización del O a meterlo especularmente en sí mismo, em, posibilidad de sometimiento a la contingencia del lenguaje de la vida, Freud lee muerte y sexualidad orgánica, y acá el salvador, digámoslo así, fue el R del otro analista. Entonces, yo acá estoy proponiendo que hay como una especie en este primero, el R termina siendo como una especie de intruso, y acá la R termina siendo más bien como una especie de salvación, ¿no? Bien. Em, porque lo interesante acá, digámoslo así, es que se arma una estructura, digámoslo así, el, digamos que la cuestión es esta, claro, que esto capaz sea lo interesante. A ver, dame un segundito. Ujú. ¿Te acuerdas cómo habíamos logrado escribir ya no lo tengo a mano, la, el vel alienante? Porque creo que Sí, era, a ver, lo tienes, lo- sí. Agarremos dos proposiciones P y Q, entonces agarremos S1 y ponemos, S2 si te parece. bueno, S1 y S2, Sí, entonces los implicás a S2, sí, a S1, o no importa cuál quieras, el orden de estos sí importan de esta implicación, sí. y luego haces una disyunción exclusiva entre estos dos, y entonces finalmente la única posibilidad de elegir para que tu argumento todo sea válido es elegir el consecuente de este, digamos, y negar el antecedente. Claro, sería como esto, ¿no? Y eso sí, esa sería la estructura. Sí, exacto. Y esto lo habíamos escrito de otra manera, ¿no? El excluyente. No, el excluyente no, porque ahí estamos haciendo la estructura, como parafraseando la estructura de la disyunción forzada o la disyunción alienante. La estructura sería, el simbolito era
eh, la B, abajo una barrita y arriba la flechita de implicación. Y ahí ya se resume todo lo que hiciste recién, que sería hacer S1, simbolito que te comenté recién, que era una B, abajo una línea y una flecha, S2. Eso ahí sintetiza lo anterior. Ven, voy de nuevo. Sí. También sería, no te quiero marear, pero mientras estás haciendo esto, pero también se puede ir pensando otros tipos de conectores de implicación que no sean el de implicación material, sino uno que es de implicación necesaria, pero no suficiente, que estaba viéndolo también. Creo que no es, sería muy difundido, está bueno. Ok, ya va. Sí, Esto, ¿no? Tenemos que S1 sí, en disyunción, en vela alienante con S2, ¿no? sí, Es igual a decir que S2, por lo tanto S1 y em, S2 y no S1 o S1 y no S2. exacto. Sí, Ok, también, muy bien. gracias. Em, mi pregunta es, bueno, primero, ¿tienes algún comentario sobre esto hasta ahora? Sobre todo, o sobre las cuestiones del S1 y el S2. Eh, yo preguntaba sobre todo sobre esto, digámoslo así. Sí, mi comentario que me atreví a decirlo todavía era que por lo que veo parece que, o no sé, ¿qué opinás de la bicondicionalidad entre S1 y S2? En donde ambos son condiciones necesarias para que el otro sea, digamos, o aparezca, o Claro, esté. pero el problema es que la bicondicionalidad es una igualdad, Ajá, ¿no? también, sí. Sí, sí, Y creo que justamente lo que propone Lacan es que eso no puede ser. Eh, ¿Qué pasa? En Freud yo diría que hasta cierto punto es, y es tan así que confunde la bicondicionalidad con causalidad. O sea, como tiene una concepción del tiempo progresivo y evolutivo, eso lo hace determinar que lo que vino antes determinó lo que vino después. Obviamente haciendo una caricatura de Freud, esto no se sostiene en toda la obra de Freud, pero haciendo una caricatura de Freud o de lo que normalmente se piensa cuando se dice Freud, es como si lo que viniera antes condicionara lo que viene después. Entonces, esa doble implicación en realidad se termina haciendo una mera implicación entre el anterior y el posterior. Creo que la herramienta que tiene Lacan para romper ese tipo de pensamiento es decir, bueno, pero no hay la relación sexual, lo que quiere decir que no hay equivalencia ni multiplicación posible entre S1 y S2, es decir, son heterogéneos, ¿no? Y muy bien. Me parece súper. ahí es donde entra esta pregunta, digámoslo así, ¿no? Porque digamos que esto digamos, acá la pregunta es cómo se relacionan, ¿no? Y el cómo se relacionan, digamos que acá sí hay hasta cierto punto cierta homogeneidad, pero acá hay una heterogeneidad. Esto sobre todo Sí, se ve cuando, porque esta división es básicamente la división que hace el sujeto de la ciencia. Es aquel que se ve a sí mismo viéndose, ¿no? Y en ese verse a sí mismo viéndose, dice, bueno, todo lo que está alrededor mío es naturaleza y yo lo puedo calcular, menos aquello que está dentro de mí. Entonces hace esta especie de división entre sujeto que es superior, es una división, o sea, digamos así, es una división asimétrica.
¿no? Es un binarismo asimétrico donde por un lado está el sujeto, que soy yo, y por otro lado está el objeto, que es todo lo otro. Pero eso se logra, creo que es la apuesta de Lacan, que eso se logra, em, digamos, viéndose a sí mismo, ¿no? O sea, conceptualizando en el lenguaje un sí mismo, que sería la función griega del ser, conceptualizando en el lenguaje un sí mismo y diciendo yo tengo eso en mí. Ajá. Bueno, pero está bueno esto que marcas de que no es una bicondicionalidad, eh, ya para el público en general, e incluso para mí, porque por la apariencia que tenía, ¿no? Esas flechas parecían mucho Claro. eso. Em, es que, claro, justamente el tema, digamos así, eso es lindo para decirlo, por lo menos, ¿no? Es que no estamos, o sea, la pregunta es, digamos, la pregunta es más o menos por esta bicondicionalidad, pero, o sea, estas flechas no quieren, no son como una doble, ¿no? Em, yo muchas veces escribo Sino la un bucle. implicación más bien con una doble, ¿no? Ajá, Sino más bien, o sea, es como la relación entre los dos, ¿no? Entonces, esto es como una bien, pregunta más bien por la relación entre los dos, y acá es donde capaz súper, viene lo lindo, o sea, la pregunta que a nosotros nos guía en un análisis es justamente lo que pasa entre los dos significantes, y a eso llamamos el sujeto del inconsciente, ¿no? Porque es muy fácil, súper. si se trata de una bicondicionalidad, entonces el sujeto del inconsciente quizás sea un sujeto, digámoslo así, em, porque la cuestión sería que, ¿qué querría decir que uno es igual al otro? ¿No? Y ahí me parece que eso solo se puede solventar acá, digámoslo así, Sí, porque se empiezan a hacer como definiciones circulares, mientras que claro. entiendo yo que esto acá hay otro problema, que es más bien, bueno, pero ¿qué pasa cuando las definiciones no son circulares? ¿Qué pasa cuando las definiciones em, más bien No, pero me parece una buena fundamentación de por qué no tendría que ser una bicondicionalidad. Me parece buena fundamentación. Sí. ¿cuál? Todo esto que estabas comentando, digamos, sería un poco nimio o quizás todo el desarrollo termina en eso, digamos, me parece como que le faltaría pensarlo más, digamos, si se dice que son los mismos, digamos. Em, igual si te soy sincero, para mí eso no es un argumento porque que sea nimio no me parece que sea bien o No, mal, no, está digámoslo bien, así, ¿no? sí. Sí, sí, me parece súper, totalmente. Bueno, yo acá, como en otro lugar, había escrito, eh, esto está lindo también, que había escrito en otro, em, que acá, porque esto, no sé si has tenido oportunidad de leer un poco em, el seminario sobre la carta robada. Acá, digamos que la pregunta es por la causa de la ausencia de causalidad, que sería la pregunta por la ausencia del principio de explosión. O sea, cómo esto se sostiene, eh, digamos, sería la pregunta cuál es la relación entre dos contradicciones. Sería un poco más. Sí.
más fuerte la pregunta, ¿no? ¿Cuál? Mientras tanto, sí, acá puedo formular mejor. Si es bicondicionalidad, fácilmente se puede prescindir de uno de estos dos, digamos. Se puede prescindir de ese 2 o se puede prescindir de ese uno porque serían lo mismo, digamos. Y sí, recae en lo que planteabas de la implicación en donde el S1 es independiente Es o que hay de un hecho elemento eso, independiente. a Freud le pasa eso todo el tiempo, porque como él sigue avanzando sobre las contradicciones y no se acuerda los conceptos de los cuales partió, él va como todo el tiempo enterrando sus contradicciones o dejándolas detrás. Es muy interesante eso. Em, y quizás también tenga un alcance clínico, esto lo estábamos también discutiendo la otra vez, porque quizás la cuestión sea, por lo menos en estos casos capaz sea interesante verlo porque tenemos esta flechita, ¿no? Que la pensamos como implicación, ¿no? Yo acá, la causalidad entre comillas, si pensamos las paréntesis como comillas, ¿no? La, Sí. la causalidad entre comillas, como causalidad del decir, a que puse gozo del signo, metonimia, pero acá hay algo interesante que es que em, quizás justamente lo que nos permite esto de manera clínica es ayudar al paciente en su escape de la contradicción que está persiguiendo su ser. ¿Se entiende? Es como si hubiese una contradicción que si llega a alcanzar su ser, lo lleva a que el ser de él explote, es decir, que se muera, ¿no? Ujú. La pulsión de muerte. Entonces, quizás lo que nosotros podamos hacer clínicamente en estos casos es ayudarlo en esta persecución que él vive de la contradicción persiguiendo su ser. Quizás esa sea la ética clínica, digamos así. ¿Se entendió eso? Y más o menos, pero igual no sé si creo que es más técnico eso que No, estabas lo que estoy comentando, ¿no? diciendo, Ah, claro, a ver, el problema que yo estoy postulando, que sería el problema clínico, que yo ujú, estoy postulando para este tipo de caso, es que la contradicción como que acecha el ser del paciente, ¿no? Como que si la contradicción llega a formar parte de su ser, digamos así, si él es un ser contradictorio, ¿no? Em, eso va a causar que él arda, que él explote por el principio de explosión. Entonces, es como si hubiese como una especie de persecución entre la contradicción general, tipo del lenguaje, ¿no? Entre la contradicción y su ser, ¿no? Que es como si fuese Pac-Man, ¿no? Entonces, como que ujú, el Pac-Man, que es la contradicción, está intentando, digamos, comerse al fantasma de su ser, digamos así, y nosotros, quizás nuestro trabajo clínico pueda estar orientado a ayudarlo a correr más rápido, ¿no? O a poner un muro entre, no sé si esto será posible. De hecho, creo que justamente quizás esto es lo que no sea posible, ¿no? Pero quizás poner un muro sería otra opción imaginable, ¿no? Entre esta contradicción y su ser, como si fuese una especie de la posibilidad de crear un ser libre de contradicción. Que lo digo así porque es básicamente como en un momento de Freud eso sucede, digamos así, hay una conceptualización del yo libre de contradicciones en Freud.
Bueno, em, eso, entonces acá tenemos, claro, porque lo que tú me estabas diciendo de las implicaciones es muy interesante porque es como, si hay veces, como que en esos casos, la cuestión es hasta qué punto servimos nosotros de memoria para el paciente, ¿no? Porque si justamente lo que estamos planteando es que el problema estuvo acá, ¿no? En nuestra interpretación eh, giratoria, no sé, Ujú, em, perversa, sí, incluso pudiéramos decir en este caso, en el sentido de que pervierte lo que el paciente estaba intentando decir y lo lleva a este tipo de problema, ¿no? Lo lleva a encontrarse, digámoslo así, con su propia contradicción, capaz. Em, Acá, digamos que tenemos otra solución. A ver, no vayamos a la otra solución todavía. Em, claro, acá quizás el tema es que la implicación, si nosotros armamos esto y nosotros decimos que este es el fundamento de la lógica del sí. caso, entonces acá arriba, como tú bien decías, por eso te dije que me dieras un momento, acá arriba, como tú bien decías, nosotros tendríamos que escribir las paréntesis que están acá abajo, pero no así en este caso. En este caso hay otro problema, digamos así. Acá está todo bien con lo que tú decías de establecer las paréntesis, pero acá no Ajá. sé si sucede lo mismo, ¿no? Eh, Bien, 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 bien. ¿se te ocurrió algo? No, no, no. Ok. Em, y Para que por ahí que entiendan es las paréntesis gramaticales que le habían comentado al inicio del video, digamos. claro, y básicamente ¿No? lo que la pregunta que responden esas paréntesis es cuál implicación se da primero, ¿no? Ajá. Para evaluar su condición de verdad. Claro, ¿Se entiende, no? totalmente. Porque la pregunta acá, como tenemos dos implicaciones, es si se evalúa pensando que es R1, por lo tanto no P1, y después Q1, por lo tanto ese resultado, como también muchas veces se hacen las matemáticas, ¿no? Utilizando las paréntesis. Exactamente, sí. Em, o si primero evaluamos Q1, por lo tanto R1, y después tomamos en consideración lo que pasa con no P1, ¿no? Ese resultado, por lo tanto no P1, si se evalúa eso. Acá, quizás, o sea, el resultado de todo esto, en este caso, lo que nos diga es, loco, lo que pasa es que no pusiste paréntesis acá. ¿Se entiende? O sea, capaz en este caso, digamos, tú me estabas ya diciendo, mira, este es el problema, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, acá escribía algo como un poco críptico también, que era, al mismo tiempo que se elige un gozo, estas dos serían las elecciones posibles, gozo del signo, gozo del el significante, ¿no? O se goza sígnicamente o se goza significantemente. Entonces, al mismo tiempo que se elige un gozo, ¿no? Al mismo tiempo que se elige o el signo o el gozo del signo o el gozo del significante, se revela el goce suplementario, que son las paréntesis mismas, que es decir las comillas, que es la posibilidad de que eso se pueda decir. Necesario ahora y causa del fracaso de las operaciones anteriores. O sea, el problema, como bien Franco diagnosticó acá, es que acá nosotros, digamos, haciendo nuestro truco de magia psicoanalítico, no pusimos buenas paréntesis. Y de hecho, acá nosotros las necesitamos. Acá no las usamos, pero acá sí las necesitamos. Porque si no, ¿cómo poner esto? ¿No? ¿Cómo tomar al mismo tiempo P y no P?
y a ver si encuentro, porque ya habíamos dicho quizás alguna ética posible con respecto a la lógica del gozo del signo, pero acá con respecto al, o sea, ya esto lo dijimos, que te acuerdas que era como el ayudar al paciente a alejarse de esta persecución que tiene de la contradicción al otro, Claro. eh, contradicción al ser, quise decir. Y acá, ¿no? En la lógica eh, del gozo significante, que sería más bien ese barrado Losange A, creo que acá el tema es que, a ver, acá tanto yo quiero decir, o tanto el sujeto quiere decir como eso quiere decir, ¿no? Tanto yo como el sujeto quiere decir. Entonces, em, quizás el tema es que, o sea, originalmente nosotros habíamos tomado, em, digámoslo así, esto de una manera superficial sin intentar pensar su contenido, o sin intentar pensar, digamos, qué quiere decir eso, ¿no? Sino que más bien estábamos intentando ver qué quiere decir yo, no qué quiere decir eso. Y acá, al tomar nosotros en consideración la R, que fue la que nos permitió hacer ese giro, ahí es como si nosotros estuviésemos obligando al paciente a tomar en cuenta lo que eso quiere decir. Bueno, no sé decir más al respecto. Puede ser que cuando llegue a un, supongamos, si se establece la implicación, todo el sistema o la estructura se detiene ahí. Esto no sé, es algo que estoy pensando nomás. Si se llega a la implicación de que necesariamente para que se dé S2 se tiene que dar S1 y S1 es independiente, pero que en el caso de ese barrado, Losange A, continúe el sistema creando, digamos, no termina ahí, como una especie de sistema que se sigue reproduciendo. Es algo que, no sé, ¿Por qué lo dices? no sé, Eh, porque no, todavía sí, no le estoy entendiendo bien qué sentido darle a este, ¿no? A este, ese barrado y Los Angeles. Ah, pero ¿por qué hablas de digamos la como que, reproducción? bueno, no mejor dicho de reproducción, sino, viste cómo fuimos sacando, partiendo de pocos elementos, sacando, digamos, varios elementos y a partir de así se va armando estructura que se va produciendo, o no sé si reproduciendo, pero se va produciendo.
y creo que podría culminar el argumento si se plantea S2, implicación S1, pero no en el otro caso. En el otro caso, en realidad, no estoy comprendiendo qué quiere decir, qué implica, digamos. Bueno, es muy interesante esto que estás diciendo, Franco, porque hay una diferencia, y no me acuerdo si hablé contigo la otra vez, estoy casi seguro que te envié el podcast porque pensé que te podía interesar. Hay un youtuber que se llama Rationality Rules, o su cuenta se llama Rationality Rules, es decir, como la racionalidad es rey, básicamente, o la ley es la racionalidad. Em, y él hace a partir de un comentador de Jordan Peterson, que Jordan Peterson es un junguiano contemporáneo, y de hecho yo Sí, diría que es como uno de los filósofos más importantes dentro del mundo angloparlante en este momento, no por ser particularmente brillante, sino por ser famoso. Y el comentador lo que hace es como una especie de diferencia entre verdad literal y verdad metafórica. Y quizás hay una parte de esto que tú estás diciendo que es muy interesante, en el sentido de que, ok, cuando se hace la implicación, se reduce la verdad a una literalidad. ¿Qué quiere mira decir? vos. Pero, ¿sabes qué quiere decir eso? Yo no sé qué quiere decir eso. Vos lo habías definido en tu post de Patreon y me Sí, parece muy buena esa definición, digamos, de verdad literal y de verdad metafórica. ok, pero Pero es muy intuitiva el cómo yo lo estoy entendiendo, es muy intuitivo, así que mejor si lo defines. no, yo no sé. Por eso cuando tú dijiste que habías entendido algo, te pregunté que Es me dijeras. como reducido, digamos, justamente bueno, en realidad creo que es una gran discusión, pero es como reducido a un plano muy formal, sintáctico. Ok, sí, pudiera ser. Pero claro, está la discusión de que si también en lo formal o en lo sintáctico hay algo de lo semántico, o hay algo de también, bueno, podría ser de lo metafórico, ¿no? Oye, tú sabes que para mí esa discusión no existe. La tuvimos mientras yo Claro, estaba en el sí, gimnasio. sí, Em, sí. pero justamente no, pero esto es muy interesante porque quizás justamente lo que hace, ¿no? Esto, lo que hace esto es reducir, digamos, es una reducción de letras, ¿no? De S mayúscula a S minúscula, como una reducción de letras. Entonces, reducción a formal, sintáctico, y yo diría incluso matemático, ¿no? Ujú. No remite a más nada, también sería, en términos más simples. Ya. Ok, sí. No remite a otro, ¿no? Y de hecho por eso no remite, por ejemplo, nunca al objeto A, porque es imposible, digámoslo así, que vaya, digamos, del lenguaje al objeto. Pero es muy interesante porque la otra manera que hay para, o sea, recuérdense que habíamos hecho la división entre dos verdades, estaba la verdad literal, estaba la verdad metafórica. La verdad literal la estamos poniendo del lado de la solución, paréntesis, S flecha, S mayúscula, flecha, S minúscula, cierra paréntesis. Ahí está la verdad literal, y quizás lo que estamos diciendo ahora es que quizás del lado de ese barrado, ese barrado Losange A, todo eso entre paréntesis, esté más bien trabajando la verdad metafórica. Y ahí hay algo muy interesante porque el problema con la verdad metafórica es que justamente se puede reproducir. Es Y- como, siento como que es algo nuevo, que puede salir algo nuevo, puede salir cualquier cosa, digamos. pero ¿por qué dices cualquier cosa? Em, Es que ese y justamente es el vi, problema, porque en Freud sale cualquier cosa, ¿no? ajá, Justamente de la verdad, o sea, no sé si sabes, pero Freud, y creo que era Freud y Jung, eh, decían que el psicoanálisis era la peste, ¿no? De todo esto de que cuando Freud va a dar las conferencias en Baltimore, creo que es, eh, él dice, ellos no saben que les trajimos la peste, eso está medio en duda, la historicidad de eso. Yo esto te lo cuento, digamos, se los cuento a partir de una diplomatura en Historia del Psicoanálisis que yo hice con Luis Sanfilippo, Alejandro Dag, Falmar Vallejo y Hugo Besetti.
O sea, esta es la fuente, esto no es algo que yo me he puesto a investigar, pero si les soy sincero, les creo más a ellos que a mis investigaciones. Ellos son muy buenos, Em, entonces, ahí yo escuché que quizás eso no era cierto, pero sí era cierto que ellos pensaban el psicoanálisis como una peste, y es muy interesante esto de pensarlo como una especie de verdad que se pueda reproducir, como si fuese un virus, ¿no? Y te digo todo esto para ver si tú logras decir algo más con respecto a esta reproducción que lograste ver acá, que si te soy sincero yo todavía no puedo ver, pero que tú dices que, o sea, hay una reproducción que incluso pudiera ser cualquiera, ¿no? O pudiera salir cualquier cosa de ahí, quizás una novedad incluso, ¿no? Y me imagino que acá también estaría todo el problema del exilio, de hecho. Claro, digo cualquier cosa porque en el otro no hay cualquier cosa, es una sola cosa también, ¿no es cierto? Es eso, o es eso último, digamos, y no hay más nada. Y acá puede ser una, pues después puede ser otra, puede ser. Otra cosa que yo pensé antes, no sé, de interrumpir tus pensamientos en esto, cuando estaba también preparando, era que una de las posibles, antes de toda tu estructura, digamos, que me presentaste, que está genial, yo trataba de resolverlo ya arriba, digamos, arriba de todo eso, es romper también el principio de tercero excluido, y que de P y no P, como conjuntas, salga algo nuevo, eh, y rompiendo, digamos, este principio. Pero es que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, de hecho, lo estamos diciendo, bueno, de P y no P tiene que salir algo Sí, nuevo que es justamente el significante. Pero claro, eso ya nos introduce como una especie de estructura reproductiva, ¿no? sí. Y tanto también esto que vos mostrabas de S, no, de P2, Q2, también en todo ese sentido yo veía cómo se iba reproduciendo y cómo en un lugar ya tenía un fin y en el otro no. En el otro se puede seguir reproduciendo más cosas. Claro, la pregunta sería dónde termina esta especie de reproducción, ¿no? Sí, Em, pues justamente lo que escribe la verdad metafórica es que remite a otra cosa, digamos así. Y de una manera, digamos, sí, de una manera como medio em, genética, pudiéramos decir incluso. Como en el sentido claro. de que eso, Autorreferencial, digamos, o hay un término mejor en cibernética, ¿no? Que eh, conserva elementos de ese mismo sistema de donde salen, digamos, del sistema original desde donde parte. no sé si eso está más del otro lado, em, Ajá, pero quizás claro, la cuestión es, por ejemplo, que acá cuando hablamos de la verdad metafórica nos podemos dar cuenta de si estamos trabajando, de con qué tipo de materialidad estamos trabajando. Mientras que creo que en el otro no. Y claro, el tema es que de acá puede salir como una especie de engendro de la verdad metafórica. Bueno, Franco, muchas gracias de nuevo. a vos. Estamos hablando. Un abrazo. Gracias a todos también por escucharnos.